Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el primer encuentro regional de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Soy el doctor Jorge Jiménez, tesorero de la asociación. Me encuentro con el doctor Edgar Castañeda, cardiólogo rehabilitador a cargo en el Hospital del Siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos hacer unas cuantas preguntas referente a la subespecialidad de rehabilitación cardíaca. Nos interesaría conocer de qué consiste la rehabilitación cardíaca. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. En cuanto a la pregunta, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Pues la rehabilitación cardíaca, así de manera general, es el conjunto de actividades que vamos a realizar para tratar de optimizar las condiciones tanto física, mental como social de los pacientes con enfermedad cardiovascular y tratar de reincorporarlos lo antes posible a su vida laboral, familiar y social. También son programas dirigidos a los pacientes sin enfermedad cardiovascular, pero con alto riesgo de presentar algún evento cardiovascular a corto o mediano plazo. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pacientes son los candidatos a este programa? Bueno, dentro de los pacientes candidatos a un programa de rehabilitación cardíaca los podemos dividir en dos: aquellos pacientes con enfermedades ya cardiovasculares y aquellos pacientes sin enfermedades cardiovasculares. De los pacientes con enfermedades cardiovasculares están los pacientes ya conocidos con cardiopatía isquémica, ya sea posterior a un síndrome coronario agudo, pacientes con angina crónica estable, pacientes posterior a una cirugía de revascularización miocárdica, posterior a una intervención coronaria percutánea, también pacientes posterior a un trasplante cardíaco cardiopulmonar, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pacientes posterior a la colocación de algún dispositivo intraventricular, dígase marcapaso, resincronizador, desfibrilador, y también pacientes ya con valvulopatías o congénitos ya operados. Y dentro de los pacientes sin enfermedad cardiovascular, pues son aquellos pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, aquellos pacientes en edad media de la vida que van a iniciar con actividades deportivas, también serían candidatos, y además también se pueden incluir pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad arterial periférica y pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Muy interesante. Y respecto a estos programas, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué es lo que se les ofrece a estos pacientes? Bueno, sabemos que los programas de rehabilitación cardíaca son programas de larga duración, que son programas multidisciplinarios, que siempre tienen a la cabeza o dirigiendo el programa al cardiólogo con la alta especialidad en cardiología preventiva y rehabilitación, que bueno, van a apoyarse mucho de los otros servicios que se incluyen, que son los fisioterapeutas. En algunos hospitales también se incluyen rehabilitadores físicos, a médicos especialistas en rehabilitación física, también del grupo de enfermería, de los psicólogos, nutriólogas, y en algunos hospitales también contamos con técnicos que nos ayudan a realizar las pruebas de esfuerzo, todos trabajando pues en equipo para un bien común, ¿no? Y dentro de lo que se incluye pues, son varios aspectos los que se abordan durante un programa de rehabilitación cardíaca. El parteaguas o la primera parte es la estratificación del riesgo inicial, una parte fundamental, que durante esta pues vamos a hacer una historia clínica detallada, una exploración física minuciosa de los pacientes con la finalidad de ver si el paciente es apto o no para ingresar al programa. Los pacientes que no son aptos, pues habrá que hacer las complementaciones diagnósticas o terapéuticas necesarias y posteriormente reevaluar si el paciente puede ingresar al programa. Si el paciente es apto e ingresa al programa, aquí lo podemos estratificar si el paciente es de alto riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Esto con la finalidad de ver qué probabilidad tiene el paciente de complicarse durante el programa y tomar las medidas pertinentes para evitar en la medida de lo posible estas complicaciones. Obviamente un paciente de alto riesgo es un paciente altamente complicable que debe ser monitorizado continuamente y que debe de tener pues, valoraciones pues, más frecuentes que un paciente de bajo riesgo. Los pacientes pueden ingresar siendo de bajo riesgo, pero durante la progresión del programa pueden cambiar a ser un paciente de alto riesgo. Esto, pues sabemos que los programas de rehabilitación cardíaca son programas realmente seguros, donde actualmente se describe un evento cardiovascular mayor por cada 60.000 a 80.000 horas de ejercicio supervisado. Y parte por lo cual son así de seguros es por esta estratificación. Por eso es sumamente importante y es con lo que iniciamos. Posteriormente viene la parte de la prescripción del ejercicio o el ejercicio supervisado, que pues, va a ser individualizado de acuerdo a las características clínicas del paciente al cual nos estemos enfrentando, obviamente también de acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente y de acuerdo a la progresión que tenga durante el programa.
También hacemos modificación de los factores de riesgo cardiovascular. Esto también nos apoyamos bastante en los scores de riesgo que existen, múltiples scores de riesgo, y podemos utilizar cualquiera de los que existen, es el Heart Score europeo, el Framingham, y de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, tratarlo de llevar a metas de colesterol total, HDL, LDL, colesterol no LDL, triglicéridos, del índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, cifras de tensión arterial, hemoglobina glucosilada, etcétera. Lo llevamos a metas. También, si el paciente fuma, llevarlo a la clínica de tabaquismo para tratar de que abandone lo antes posible este mal hábito. Posteriormente también viene la parte de la educación, donde se les imparten clases a los pacientes, se les informa qué es la enfermedad que padecen, qué lo provocó, cómo pueden evitar un segundo evento, qué son los medicamentos que están tomando, los mecanismos de acción obviamente explicados de una manera comprensible tanto para el paciente como para el familiar. Se le explica los estudios diagnósticos y terapéuticos que se le han realizado hasta el momento, o sea, se le resuelven todas las dudas que desgraciadamente muchas veces en la consulta del cardiólogo clínico pues no se tiene el tiempo de resolverles, y ahí se le resuelven todas estas dudas, y de esta manera tratamos de hacer que el apego a tratamiento farmacológico como a la rehabilitación pues sea mayor en los pacientes, ya sin tener ninguna duda. Y finalmente también abordamos lo que es el aspecto psicológico y nutricional. Dentro del aspecto psicológico, este es un aspecto muy importante porque pues, sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca hasta el 43% padecen depresión, y de los pacientes con cardiopatía isquémica entre el 15 y 20% también padecen depresión, y que la depresión a su vez pues, nos incrementa el riesgo de un evento cardiovascular entre 1.6 a 1.9 veces. Entonces es algo que se debe de abordar en todos los pacientes invariablemente porque tiene un impacto pronóstico bastante importante. Y bueno, lo de la nutrición que también es algo sumamente importante. Son programas demasiado complejos y bastante completos. Después de todo este tipo de procesos, ¿qué beneficios son los que obtienen nuestros pacientes? Bueno, los beneficios descritos son múltiples. En el terreno clínico van desde disminución en mortalidad, disminución en reinfartos, disminución en hospitalizaciones, también mejoran la calidad de vida, provocan un control sintomático mucho mejor de los pacientes, en algunos provocan estabilización del proceso aterosclerótico, en algunos disminuye regresión. Y en cuanto al terreno financiero, pues también hay muchos estudios de costo-efectividad realizados en los programas de rehabilitación cardíaca, donde claramente se ve que esta intervención es una intervención costo-efectiva. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes también por estar presentes.